La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Capítulo 2. El relato del inspector Legraci. Aquellos viejos asuntos que habían hecho que el sueño del escultor y su bajo relieve resultaran tan trascendentes para mi tío, constituían el tema principal de la segunda mitad de su largo manuscrito. Parece ser que el profesor Angel había visto ya en una ocasión y estudiado sin obtener resultados el diabólico perfil de aquella monstruosidad sin nombre, representada sobre aquellos desconocidos jeroglíficos, y que también había escuchado las terribles sílabas que solo pueden ser transliteradas como algo parecido a Cthulhu. Aquella vinculación era tan horrible e inquietante que no resulta nada extraño que el profesor acuciase al joven Wilcox con sus preguntas y solicitudes de información. Esta experiencia anterior tuvo lugar en 1908. Hacía 17 años, cuando la Sociedad Americana de Arqueología celebraba su reunión anual en San Luis. El profesor Angel, como corresponde a alguien de su mérito y su autoridad, había desempeñado un papel importante en las deliberaciones y fue uno de los primeros en ser abordado por los diversos profanos que, aprovechando la celebración, acudieron para hacer preguntas y plantear problemas en la confianza de que serían correctamente contestadas y resueltos. El cabecilla de aquellos profanos, que no tardó en ser el centro de atención de todos los congregados, era un hombre de mediana edad y aspecto corriente, que había venido desde Nueva Orleans en busca de cierta información especial, que le resultaba imposible obtener de ninguna manera de las fuentes locales. Su nombre era John Raymond Legraci, inspector de policía de profesión. Trajo consigo el motivo de su visita, una grotesca, repulsiva y aparentemente antiquísima estatua de piedra, cuyo origen era incapaz de determinar. No cabe pensar que el inspector Legraci tuviera el menor interés por la arqueología, ya que por el contrario, su deseo de ser ilustrado al respecto estaba instado por motivos puramente profesionales. La estatuilla, ídolo, fetiche, o lo que quiera que aquello fuera, había sido requisada hacía unos meses en los bosques pantanosos al sur de Nueva Orleans, en el curso de una redada contra los asistentes a una supuesta celebración vudú. Tan extraños y horribles eran los ritos practicados en la misma, que la policía no pudo sino darse cuenta de que había dado con una oscura secta totalmente desconocida para ellos, e infinitamente más diabólica que el más siniestro de los círculos africanos de la religión vudú. Acerca de su origen, no pudo descubrirse absolutamente nada, salvo por ciertas historias erráticas e increíbles que se logró sacar por la fuerza a algunos de los detenidos. A esto último se debe la ansia de la policía por encontrar cualquier dato acerca de las antiguas tradiciones que pueda ayudarles a reconocer el horrible símbolo, para poder seguir con la pista del culto hasta su mismo origen. El inspector Legraci no estaba preparado para la excitación que suscitó su testimonio. Un simple vistazo a la estatuilla fue suficiente para hacer que los hombres de ciencia allí congregados se sumiesen en un estado de tensa excitación y no perdieran un solo momento en amontonarse alrededor del policía, para así poder contemplar la diminuta figura, de tan extraña apariencia y tan remota antigüedad, que daba lugar a inapropiadas y arcaicas perspectivas, aún por desvelar. Ninguna escuela de arte conocida había alentado la creación de este terrible objeto, pero cientos e incluso miles de años parecían estar marcados sobre su oscura y verdosa superficie de piedra, cuya identificación resultaba imposible. La figura, que al final fue pasada lentamente de mano en mano para que pudiera llevarse a cabo un estudio más cercano y detallado de la misma, tenía entre 18 y 20 centímetros de altura y estaba esculpida con gran habilidad artesanal. Representaba un monstruo de perfil, vagamente humano, pero con una cabeza a modo de pulpo, cuya cara era una masa de tentáculos, un cuerpo cubierto de escamas y aspecto gomoso, unas prodigiosas garras, tanto en extremidades anteriores como posteriores, y unas largas y estrechas alas en la espalda. Aquella cosa, de la que parecía desprenderse una terrible y antinatural malevolencia,
tenía una corpulencia algo abotargada y estaba sentada en cuclillas, con cierto aire maligno, sobre un pedestal cubierto de caracteres indescifrables. Las puntas de las alas tocaban el lado posterior del pedestal y su trasero ocupaba el centro, mientras que las largas y curvas garras de las dobladas patas inferiores hacían la parte frontal y se extendían a lo largo de todo el tercio superior del pedestal. La cabeza del cefalópodo se encontraba inclinada hacia enfrente, de modo que los extremos de sus tentáculos faciales rozaban la parte posterior de las grandes garras delanteras, que a su vez estaban abrazadas a las rodillas elevadas de la agachada criatura. El aspecto del conjunto resultaba normalmente vívido e incluso sutilmente terrible, ya que su origen era del todo desconocido. Su enorme, pasmosa e incalculable antigüedad resultaba indiscutible. A pesar de ello, no daba muestra de una sola relación con cualquier forma artística conocida, de carácter primitivo. De hecho, tampoco guardaba relación con ninguna otra época. Totalmente al margen, el propio material con que estaba construida resultaba un misterio, ya que aquella piedra verdinegra de aspecto maleable, con motas y vetas doradas o iridescentes, no se asemejaba a nada conocido por la geología o la mineralogía. Los caracteres que cubrían la base eran igualmente desconcertantes, y ninguno de los presentes pudo formarse la menor idea de su origen lingüístico, a pesar de encontrarse allí la mitad de los expertos mundiales en la materia. Estas inscripciones, así como la estatuilla y su material, formaban parte de algo horriblemente remoto y ajeno a la humanidad tal y como la conocemos. Algo que terriblemente sugiere la existencia de antiguos e idólatras ciclos de vida, en los que nuestro mundo y concepciones no tienen cabida alguna. No obstante, después de que todos los congregados sacudieran sus cabezas, confesando su derrota ante el problema planteado por el inspector, hubo un hombre entre los allí reunidos que creyó percibir una extraña familiaridad en la monstruosa figura y la escritura, y que al momento contó con cierta timidez lo poco que sabía. Esta persona era el difunto William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y un explorador de reconocido prestigio. El profesor Webb había participado 48 años atrás en una expedición a Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que no llegó finalmente a encontrar. Mientras remontaban la costa occidental de Groenlandia, se encontraron con una extraña tribu, o culto, de esquimales degenerados cuya religión, una curiosa forma de adoración al diablo, le hizo sentir escalofríos, dado lo deliberadamente sanguinario y repulsivo de sus ritos. Era una fe de la que otros esquimales sabían muy poco, y de la que solo se hablaba en medio de un gran pánico, diciendo que procedía de épocas horriblemente antiguas y anteriores a la creación de nuestro mundo. Además de ritos indescriptibles y sacrificios humanos, también se practicaban otros extraños ritos, de carácter hereditario, dirigidos a un anciano demonio o supremo Lornazuk. El profesor Webb tomó una cuidadosa transcripción fonética de aquellos ritos de labios de un anciano Angekok, o hechicero sacerdote, expresando los sonidos lo mejor que pudo en caracteres latinos. Pero en aquellos momentos, el asunto de principal trascendencia no era otro que el fetiche que aquel culto adoraba, y alrededor del cual danzaban los sectarios. Cuando la aurora se alzaba por encima de los gélidos acantilados, este era, afirmó el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra que constaba de un horrible dibujo y ciertas inscripciones enigmáticas, y según le parecía, era una versión más tosca pero similar en todas sus características esenciales a la inhumana efigie que yacía en aquel momento frente a los reunidos. Estos datos, recibidos con incertidumbre y asombro por los presentes, probaron ser de especial interés para el inspector Legraci, que comenzó de inmediato a acosar con preguntas al informante, ya que había copiado y tomado nota de un ritual oral, escuchado a los adoradores del culto de los pantanos que sus hombres detuvieron. Suplicó al profesor que recordase lo mejor que pudiera las sílabas que anotó en su convivencia con aquellos diabólicos esquimales. Lo que siguió entonces fue una exhaustiva comparación de detalles y un momento de pavoroso silencio cuando el detective y el científico
llegaron a la conclusión de la práctica identidad de la frase común a aquellos dos rituales diabólicos, pertenecientes a mundos tan diferentes y distantes entre sí. Lo que cantaban a sus ídolos gemelos, tanto los hechiceros esquimales como los sacerdotes de los pantanos de Luisiana, en esencia, algo muy parecido a esto. Las divisiones entre palabras se han supuesto en base a los cortes que tradicionalmente se hacían en la frase para cantarla en voz alta. Umglui, Umgl, Naft, Cthulhu, Arlie, Nga, Nagl, Tagan. Legraci tenía algo a su favor frente al profesor Webb, ya que en varias ocasiones sus prisioneros mestizos le habían repetido lo que los viejos oficiales les contaron del significado de esas palabras. El verso se traducía por algo parecido a esto. En su morada de Arlie, el difunto Cthulhu espera soñando. En ese momento, en respuesta a una exigencia urgente y generalizada, el inspector Legraci relató, de la forma más completa posible, su experiencia con los adoradores de los pantanos. Un relato que mi tío, tal y como pudo ver, consideró de una profunda trascendencia. La historia participaba de los más locos sueños de mitómanos y teósofos, y demostraba el asombroso grado de imaginación cósmica poseído por aquellos mestizos y parias, algo que era lo que menos se hubiera podido esperar de ellos. La llamada de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Si deseas que alguno de tus libros favoritos forme parte de A la Voz de los Libros, háznoslo saber en comentarios. A la Voz de los Libros, disponible en YouTube y Spotify. Yo soy Alex Ruelas. Hasta la próxima.